del mundo aplasta a Jesús porque ha decidido cargar con ellos. Él, que no tiene pecado, se los echa encima y el peso resulta agobiante. El hombre, y él lo es, precisa de Dios para verse redimido de semejante carga que lo oprime, lo aplasta contra el polvo, lo inmoviliza. El Cristo de Montesión está hundido en el monte de flores, como si la tierra de la que nació el primer hombre quisiera tragarlo, como si la gravedad del momento lo atrajera hacia el centro de la tierra con una fuerza que solo Dios puede superar. Si el paso pudiera representar una mínima parte de ese lastre pecaminoso, harían falta todas las cuadrillas de costaleros de Sevilla para moverlo siquiera un centímetro. Ora al Padre buscando redención para el género humano, en silencio, en mitad de la noche. Ha prevenido a sus discípulos para que le acompañen en vela en esa noche trascendental, pero el cansancio los agota. Ahí van, dormidos como marmolillos, estirados a lo largo en la trasera del paso. Pedro, Juan y Santiago. La distancia es abismal, aunque las dimensiones del paso no las recreen. Nunca están más alejados los apóstoles dormidos de Cristo orante que en Getsemaní. Los separa el mismo abismo que existe entre la salvación y el pecado, entre la naturaleza caída del hombre y el designio salvador de Dios. Cristo se agita, pugna contra ese final que intuye y al que como hombre se resiste. No hay momento más fieramente humano que la oración en el huerto de Getsemaní, esa insistencia en que pase el sufrimiento y la angustia de los malos momentos contenidos en el cáliz que ha de beber. Como en el Salmo, este Cristo de Getsemaní puede decirle al Padre: me diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Cristo llora y suda sangre. Mira su frente perlada de sangre. De las fosas nasales le chorrean 2 hilillos. Hematohidrosis le llaman los médicos en situaciones de estrés extremo. El Cristo de Montesión lo está, aunque en el paso lo veamos con el asombro dibujado en el rostro por la presencia del ángel que viene a confortarlo. Un consuelo momentáneo, como la brisa en las horas de fuego, como el gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan en los duelos. Eso es la oración en el huerto, un duelo por anticipado al que somos invitados a mirar, para obtener nosotros mismos fuerza en el combate diario de la vida. El beso de Judas, Hermandad de la Redención. La Hermandad de Jesús de la Redención y la Virgen del Rocío fue fundada en el año 1955. Realizó su primera estación de penitencia a la catedral el lunes santo de 1959. En la escena del beso de Judas aparece en primer plano el Señor de la Redención, que recibe el beso del apóstol traidor, obras ambas del imaginero Castillo Lastrucci de mediados del siglo XX.
En la parte trasera aparecen en el Huerto de los Olivos los apóstoles Juan, Pedro, Santiago, Tomás y Andrés, también de Castillo Lastrucci. El paso fue diseñado por Antonio Dubé de Luque y está tallado en madera de caoba y naranjo por los hermanos Caballero, con apliques de metal dorado del orfebre Manuel de los Ríos. Del Evangelio según San Mateo. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Amigo, ¿a qué vienes? La pregunta de Jesús a Judas, el traidor, flota en el aire de este paso de misterio de la Hermandad de la Redención, porque queda sin respuesta en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. Enseguida, en la acción inmediatamente posterior a lo que describe este misterio, la turba se echa encima, aferra al Señor por la túnica, se crispan las manos, se desata un conato de pelea. Pero estamos todavía en el beso traicionero de Judas. Míralo, cómo la fealdad del pecado aparece en la talla con la que Castillo Lastrucci con su gubia lo acentuó, en esos rasgos de un carácter que no sabemos ni debemos reconstruir. ¿Fue un codicioso? ¿Y el brillo de las 30 monedas de plata lo cegó? ¿Fue quizás un intransigente y se fue apartando de la predicación de Jesús conforme el Señor traspasaba líneas rojas? ¿Tanto le escandalizó la unción de Betania como para cortar radicalmente con el Maestro? Seguimos colgados de esa pregunta sin respuesta mientras contemplamos la impactante escena del beso. Jesús, dulcemente atribulado, el semblante contenido pero sin mueca alguna de sufrimiento. ¿Acaso un rictus de preocupación? Y los apóstoles detrás, unos, Juan, Pedro, Santiago, los más próximos, abiertamente en socorro del Señor; otros, Tomás y Andrés, medio emboscados bajo el olivo y escondidos, quién sabe si temerosos de exponerse ellos mismos a un arresto también. Pero el beso traicionero de Judas no es ningún destino forzoso, ni una fatalidad imposible de cambiar. La traición no tiene forzosamente que aparecer junto a la bondad como si fuera un complemento o una dicotomía obligada. Es el corazón de piedra de Judas que se aparta del Señor. Es ese corazón el que lo empuja a colaborar con sus adversarios, por 30 monedas o por un minuto de gloria o por el ego vanidoso de quien se presenta a sí mismo como cooperador necesario de la redención. ¿A qué vienes tú? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu impulso vital? ¿También has traicionado la confianza de alguien que te ha amado desde el seno de tu madre? ¿También quieres entregarlo al mundo para que obre y predique y haga lo que el mundo desea y espera? Amigo, ¿a qué vienes? Y el paso se aleja de nosotros sin que hayamos podido esbozar una respuesta. Jesús ante Caifás,
Hermandad de San Gonzalo. De Triana llega la Hermandad de San Gonzalo, que se fundó en la parroquia de ese nombre en la década de los años 40 del siglo XX. Realizó su primera estación a la catedral el lunes santo de 1948, hace ahora 75 años. La imagen del Señor del Soberano Poder y del Sumo Sacerdote Caifás son obras de Ortega Bru, de 1975. Las demás imágenes del misterio, el esclavo etíope arrodillado, el soldado romano que custodia al Señor y los sanedritas José de Arimatea y Anás, que figuran sentados, fueron tallados por Castillo Lastrucci. Todas las imágenes lucen vistosos ropajes de ricas telas estrenados recientemente. El amplio paso es de estilo neobarroco, realizado por Manuel Guzmán Bejarano. Destaca el gran número de luces que lo iluminan, alcanzando un total de 78 codales. En los laterales lucen 4 arcángeles y en las bases de los candelabros unos pequeños ángeles, obra de Navarro Arteaga. En la trasera del paso destacan el trono dorado de Caifás, obra de Guzmán Bejarano. En los respiraderos figuran paños con bordados en oro por Fernández y Enríquez entre la madera tallada y dorada. Del Evangelio según San Mateo. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo.